En esos casos, salvo situaciones límite, digamos donde hay un cataclismo de grado 9, claramente eso ya no sería asumido por el concesionario, pero en general esos riesgos ambientales también son asumidos por el concesionario. También hay riesgos económicos, por ejemplo, riesgos financieros, vinculados, por ejemplo, al costo de insumos importados. Si sube el tipo de cambio, eso no tiene por qué en absoluto ser compensado, o si sube la tasa de interés o alguna otra variable económica, claramente eso lo tiene que asumir el concesionario. Pueden haber otros riesgos, pueden haber riesgos políticos también, es decir, si aparece una gestión donde simplemente y unilateralmente dice esto no va, o hay una revuelta social muy alta, en ese caso ese riesgo es asumido por el concedente y tiene que compensar al concesionario. ¿Los funcionarios de la gestión saliente respondieron a las consultas o a las observaciones hechas por estas irregularidades detectadas por usted? No llegamos a mucho detalle en el caso de la GEPIP. Puedo decir sí, en primer lugar, que fue una transferencia ordenada, a pesar de una campaña electoral pues muy intensa, y como toda campaña donde hubieron pues muchas pullas, puedo decir que la comisión de transferencia fue un trabajo bastante ordenado. En el caso de la GEPIP, el funcionario que estuvo a cargo, que en realidad era un funcionario encargado, porque el que estaba designado era la señora Giselle Segarra, el funcionario encargado era el señor Castro, Armando Castro. Él alcanzó la información formal, es decir, la documentación que habíamos solicitado. Las explicaciones de los contratos que merecían crítica, en realidad ahí ya era materia de una discusión que no se trató en el acta. Básicamente pedimos información documental completa y eso sí fue lo que se nos proporcionó. ¿No las registraron entonces como observaciones en el acta de transferencia? No. Pero usted, a pesar de no haberlo registrado, ¿se las comunicó a la señora Villarán? Sí, señora presidenta. Nosotros informamos de las observaciones que teníamos a la ejecución de ese contrato. ¿Y cuál fue la reacción de la alcaldesa? No solamente de la alcaldesa presidenta, ahí me incluyo. Nosotros, nuestra posición inicial era de evaluar todas las opciones posibles para resolver el contrato. ¿Y qué decisión tomó finalmente la alcaldesa? Nosotros, yo diría que en los primeros 30 a 45 días recogimos toda la información, especialmente legal, porque sabía que esto era un tema legal, para evaluar las opciones de resolución del contrato. Toda la información que se nos proporcionó, y eso lo analizamos bastante bien, indicaba que iba a ser sumamente oneroso, es decir, iba a ser costosísimo para la Municipalidad de Lima y especialmente para los limeños cortar, ¿no?, unilateralmente ese contrato. En ese momento optamos por evaluar cómo mejorarlo o por lo menos corregirlo hasta donde fuera posible, ¿no? Señor Prialé, durante este proceso de la campaña, la municipalidad o el proceso de transferencia, hablo de la última etapa de la campaña o durante la etapa de transferencia, ¿tuvo la ocasión de reunirse con los señores representantes del AMSAC o del Grupo Odebrecht? No. Hubieron algún tipo de comunicación, sí, en el sentido que puedo cometer algún error, quizás hubieron personas que se nos acercaron y nos dijeron, mira, están interesados en tener una reunión con ustedes, y quizás haya habido
alguna carta que llegó al local de Fuerza Social en ese momento. No estoy seguro, pero era algo súper escueto, ¿no? Diciendo, bueno, felicitaciones, algo así, quisiéramos pues a disposición para podernos reunir inmediatamente, ¿no? No estoy seguro que hubiera una comunicación escrita, creo que sí, pero era algo súper escueto y lo cierto es que nosotros dijimos no nos vamos a reunir hasta asumir la gestión y es recién cuando ya estábamos formalmente en la gestión en que comenzamos a tener las reuniones con LAMSAC. ¿Sabe si algún miembro de la campaña se reunió con LAMSAC o con Odebrecht? No lo sé, presidente. En semanas anteriores estuvo ante esta comisión el señor Ferrer Murguía. Él participó en una reunión en el mes de febrero del año 2011 en la que estuvieron presentes los señores Cecilia Blume Sillonís y el señor René Cornejo Díaz como asesores del AMSAC, en la que se les estaba planteando la resolución del contrato y ellos como respuesta planteaban la onerosidad del contrato. ¿Usted participó en esta reunión que menciona el señor Ferrer? Sí. Yo recuerdo con claridad, congresista, 2 reuniones con la doctora Blume. En una estuvo el doctor Ferrer y en otra tuvimos una reunión bilateral ella y yo. Fueron reuniones relativamente cortas, pero sí. En el caso del señor Cornejo, recuerdo con claridad una reunión, efectivamente, pero no recuerdo que haya tenido una participación, digamos, activa. Fue una reunión relativamente corta también. Quienes más participaban eran los representantes de las empresas LAMSAC. ¿Esta reunión fue efectivamente en febrero del año 2011? Sí. ¿Y la otra? Yo diría que casi al mismo tiempo, debe haber sido incluso al mismo tiempo, debe haber sido en un lapso de 2 semanas estas 2 reuniones con la señora Blume y el señor Cornejo. ¿Alguien más participó en esta reunión o en estas reuniones? Estaban los representantes del AMSAC. ¿Quiénes? Estaba el señor Bianchi, André Bianchi, y en una estuvo también, casi diría que en los 2 el señor Valfredo de Asís, que era, presidenta, era el representante de OAS, ¿no? El señor Bianchi era el gerente de Línea Amarilla formalmente, pero como es público, en realidad el que llevaba todo esto era OAS y el señor Valfredo de Asís era el representante de OAS. En un primer momento, la gestión Villarán había considerado como salida al problema del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla la resolución del contrato. Sí. ¿Podría precisarnos si los señores Blume y Cornejo, como representantes del AMSAC, defendían la continuidad del contrato de concesión? Sí, con seguridad sí. Ellos defendían la continuidad. Sí. ¿Les dieron a ustedes algún alcance de la onerosidad que conllevaría la resolución del contrato? LAMSAC, incluyendo sus asesores, es decir, el señor Valfredo, el señor Bianchi, y cuando participaron la señora Blume y el señor Cornejo, que eran asesores, sí pusieron sobre la mesa, bueno, su posición, lógico, defendían su contrato y defendían las implicancias de una resolución unilateral y de la alta onerosidad que eso implicaba para la Municipalidad de Lima. Si puede repetir, ¿el señor René Cornejo pasó a ser asesor? ¿Cuál era la Algo así me condición del pareció señor escuchar. Cornejo? Era asesor del AMSAC o de OAS, la verdad no sé exactamente cuál era su vínculo laboral, pero era asesor del proyecto Línea Amarilla. O sea, Congresista García Belón. las 2 personas que ha mencionado iban a promocionar o a defender los alcances y los buenos negocios de lo que significaba Línea Amarilla, digamos, ¿no? ¿Es así? Sí, congresista. Ellos eran asesores de Línea Amarilla y por lo tanto defendían el contrato.
defendían los intereses de OAX, que era una de las propietarias o consorciadas, ¿no? Es correcto. Sí, perdón, lo he interrumpido. No, está bien. Es correcto. Ya. Y otra pregunta, Presidenta, vinculada a lo mismo. El señor Cornejo había sido director ejecutivo de Proinversión. ¿Esto fue antes o después de que se desempeñó como director ejecutivo? Creo que después, ¿no? Después. O sea, el señor Cornejo pasó de ser un funcionario que promovía las inversiones y las concesiones y luego, acto seguido, rápidamente aterriza en promocionar una de las tantas inversiones que, en todo caso, Proinversión promocionaba, o por lo menos a las empresas que participaban en esta concesión, ¿no? ¿Es así? Señor Brialé. Entiendo que el señor Cornejo estuvo como director ejecutivo de Proinversión hasta el año 2006 y efectivamente en el año 2011 inicios era un consultor que había sido contratado por la concesionaria. Cuando les hablaban de la onerosidad, ¿les dijeron cifras, montos? No, Presidenta. ¿Fue ese el motivo por el cual se consideró luego el inicio de las conversaciones para la firma del acta de acuerdo, la onerosidad? ¿Los convencieron de la onerosidad? Habían, yo diría, dos grandes elementos, Presidenta. Legalmente, ese contrato tenía muchos candados y es, yo diría que es lógico que sea así para evitar una resolución unilateral, ¿no? Y por lo tanto, si eso ocurría, iba a ser muy caro para la ciudad. Nosotros quisimos encontrar todas las opciones que pudieran darnos esa posibilidad, pero es cierto, era muy costoso. Pero había otro elemento que sí nos preocupaba, y es que en el año 2011 la municipalidad necesitaba dar una señal importante a los inversionistas para ejecutar otros proyectos de concesión. Por supuesto, nosotros íbamos a tener una política distinta para que, digamos, sea un proceso de promoción más ordenado, más transparente, en fin, las críticas públicas que ya se conocen a cómo se había hecho Línea Amarilla de nuestra parte, pero necesitábamos una señal. El mercado ahí es muy duro, ¿no? Si es que la única concesión importante que teníamos la íbamos a resolver unilateralmente, eso iba a ser una complicación muy fuerte para la política de promoción de inversiones, donde, y ahí lo digo personalmente, yo sí quería implementar, porque no había forma viable de poder hacer cosas importantes en la ciudad si es que no incluíamos a la inversión privada. Y eso es algo que sí transmitimos, no solamente a la alcaldesa, presidenta, en realidad, y ustedes recordarán, aquí hay varios congresistas que tienen la memoria política para confirmar esto. Era una gestión de izquierda y en la gestión de izquierda nuestro equipo tenía pues sus críticas y sus resistencias a una participación a la inversión privada muy abierta, pero lo cierto es que si queríamos hacer cosas importantes y reformas importantes en la ciudad, necesitábamos a la inversión privada a una escala mayor, ¿no? Si resolvíamos unilateralmente, eso iba a ser una muy fuerte complicación, y es algo que yo sí le transmití a la alcaldesa. Pero, y este pero lo resalto con subrayo, con negrita, eso solo tenía sentido si es que la Municipalidad de Lima podía discutir horizontalmente con el concesionario LAMSAC para corregir por lo menos las cosas que nosotros consideramos indispensable corregir, porque si no, ahí la señal también era mala, ¿no? Es decir, la municipalidad finalmente podía aceptar contratos de concesión claramente desequilibrados, y eso tampoco es una buena señal para el mercado, ¿no?
¿Desde cuándo conoce a la señora Cecilia Blume Sillonis? A la doctora Blume, yo diría que, bueno, la conozco porque es una profesional que ve los temas de proyectos de inversión, pero la conocí cuando ella trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanzas y yo también. Yo era un especialista en el área de inversiones, en la Dirección General del SNIP en ese momento, y ella estaba como jefe de gabinete. Ahí, bueno, la jefe de gabinete era conocida por los funcionarios y creo que estuve en un par de reuniones donde ya ahí, bueno, estuvimos en una mesa, pero en realidad la vuelvo a ver ya para temas de trabajo y directamente, porque en el MEF yo no tuve una reunión, una relación de trabajo directa, más allá de que seamos funcionarios de la misma entidad, cuando entramos a la Municipalidad de Lima, ¿no? ¿En qué época fue, que trabajó con ella? Sí, el congresista García Belaunde. El señor Prialé estaba trabajando en Proinversión en la época de la Interoceánica del Sur, ¿o no? ¿El Ministerio de Economía, perdón? ¿El Ministerio de Economía? ¿Y cuál fue su opinión, la opinión del señor Prialé sobre la exoneración del SNIP, por ejemplo, de la Interoceánica del Sur? Presidenta, a través suyo, bueno, ahí me está dando cuerda para hablar sobre mis temas. Siempre he criticado las decisiones políticas que exoneran al sistema de inversión pública. Y eso es una posición pública que he tenido. En el caso de la Interoceánica no participé en el proceso de evaluación porque yo era en ese momento especialista agrario. Recuerdo, sí, que fue un proyecto muy controversial, pero no participé en eso. Si usted me pregunta mi opinión, yo creo que no debió haber sido exonerado por el SNIP, como tampoco debió haber sido exonerado por el SNIP el Interceptor Norte, Olmos. En el caso de Olmos sí tuve una opinión directa de que era un proyecto que no debió haber sido exonerado, o el proyecto Alto Piura, en fin. Yo creo que no estaba de acuerdo técnicamente en eso. Sí reconozco que, bueno, está contemplada la ley y por lo tanto era una facultad que podía entender, pero mi crítica a eso se mantiene y la puedo desarrollar. Pero usted, perdón, a través de la presidencia, usted era parte de la oficina del SNIP dentro del ministerio, ¿no? Presidente, a través suyo, sí, congresista. Sí, yo era funcionario de la Dirección de Inversiones, en ese momento Dirección General de Programación de Inversiones del MEF. La señora Blume también estaba con usted en esa época. Ella era la jefa de gabinete. ¿Y ella estaba de acuerdo también con la exoneración del SNIP o no? ¿O tenía igual que una opinión igual a la suya? No tuve ninguna conversación ni he escuchado en ese momento cuál era la posición de la señora Blume. ¿Hubo reuniones con actas o opiniones por escrito de la posición suya o de las personas que trabajaban ahí? Sobre la Interoceánica no que yo sepa. No, como no participaba no puedo. ¿Y la exoneración del SNIP que se dio por una norma que firmó el Sota Nadal estaba hecha antes de que el viaje del señor Kuczynski o se hizo durante su ausencia? Presidenta, a través suyo no lo sé. Porque el señor Sota firma la nota o la resolución exonerando del SNIP la obra un día 10 y el ministro de Economía llega el 11, o sea, 12 horas después de firmada, llega el ministro de Economía, el señor Kuczynski, pero él se va creo que se va el 9. ¿En 2 días se puede hacer una resolución de esa naturaleza o es que estaba ya preparada de antes y que simplemente se firmó cuando estaba ausente el ministro titular? En todo caso, ¿cómo era el trabajo? O sea, ¿puede hacerse en 24 o 48 horas una resolución de esa naturaleza o es que hay un estudio previo y hay unas decisiones previas que se van tomando, se va preparando y luego se emite la resolución?
En el caso específico de la interoceánica, congresista Bartra Travesuyo, no conozco la historia. Lo que le puedo decir es que en la gestión pública he visto decretos supremos que se hacen en horas. No es lo ordenado, no es lo usual, no es lo recomendable, pero sí se ha dado, no en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero sí he visto en otros casos donde sí se hace. Yo diría que una resolución o un decreto de supremo no debería hacerse tan rápido, ¿no? Pero bueno, no conozco en el caso de la interoceánica cuál fue la hoja de ruta de eso. Entonces, ¿usted conoció a la señora Cecilia Blume en la gestión de qué ministro? Cuando el ministro era el actual presidente de la República, el señor Kuczynski. ¿Y al señor René Cornejo Díaz? También congresista a René Cornejo, recuerdo haber asistido, sea como funcionario del MEF o especialista, o también ya cuando me tocó asumir la dirección del SNIP, estuve en reuniones de trabajo cuando el señor Cornejo era director de Proinversión, pero en verdad eran reuniones muy de trabajo. No participé en reuniones que yo recuerde controversiales, como el caso de la interoceánica, que eran anteriores a la etapa en la que estuve, ¿no? ¿Los une a ellos algún vínculo laboral? ¿Con el señor Cornejo? ¿O la señora Blume? No. ¿Amical? No, digamos, nos conocemos y nos saludamos, tenemos respeto profesional, pero no diría que hay una amistad ni personal ni profesional, ¿no? ¿Societario? No. ¿Ellos acudieron en representación de la ANSAC ante la solicitud hecha por ustedes al consorcio de la resolución del contrato? ¿Ustedes los convocaron? Nosotros convocamos a la AMSAC, sí. La AMSAC, ¿Y la ANSAC los envió a ellos? La AMSAC asistía con sus asesores, algunos casos eran asesores de ingeniería, otros casos eran asesores legales, otros casos eran asesores económicos, o a veces una combinación de ambas. ¿Pero fue a la convocatoria por la resolución del contrato? Fue a las reuniones, sí, de resolución de contrato, pero diría en general de las reuniones que habíamos decidido sostener con el concesionario para saber qué salida le dábamos a esta situación. Claramente, voy a usar una palabra coloquial, ¿no? Estaba bloqueado, atorado. La señora Susana Villarán indicó en su presentación ante la comisión investigadora que lo que se realizó el 2011 y que culminó con la firma del acta de acuerdo del 20 de mayo fue un diálogo que tenía por objeto modificar Línea Amarilla. Indicó además que el proceso de diálogo se materializó en el acuerdo y que este proceso lleva a la firma de la adenda. ¿Coincide con esta explicación sobre la finalidad del acta de acuerdo? Sí, yo diría que es un resumen correcto. Lo completaría, Presidenta, diciendo que esa acta de acuerdo no era el acta que sentaba la posición final para la adenda. No fue así, ¿no? Lo que finalmente expresa esa acta es un acuerdo donde finalmente las partes establecen una serie de puntos donde, bueno, valga la redundancia, se ponen de acuerdo, pero eso no significa que todos los temas estaban cerrados de cara a una adenda que sabíamos que recién se iba a poder producir en el año 2012. Entonces, sí, esa acta resume buena parte de los puntos que queríamos resolver, pero hubieron puntos donde, bueno, no están en el acta y no se pusieron ahí, lo cual no significaba que no iban a ser discutidos después, ¿no? ¿Usted fue informado sobre este proceso para culminar con la firma de la primera adenda del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla?
La adenda que se firma en el 2013, no. Después de mi salida de la gestión de la gerencia municipal, en los primeros días de enero, dejo de participar y también, obviamente, dejo de ser convocado a las reuniones referidas a estas conversaciones de cara a la adenda que se firmaría después. ¿De quién parte la idea de la renegociación del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla de la gestión municipal? ¿Parte la idea de la renegociación del contrato por la municipalidad o por la AMSAC? ¿Quién tuvo la idea de renegociar? La respuesta formal, presidente, es que vinieron de las dos, ¿no? Y yo diría que esa respuesta formal es consistente con, si pudiéramos retroceder en el tiempo y ver las últimas reuniones donde finalmente ya nos sentamos a discutir los puntos, donde nosotros aceptamos revisar este contrato y corregirlo todo lo posible, ¿no? ¿Fue idea suya? A ver, no voy a iba a decir sacar cuerpo, pero tengo que dar una respuesta formal. Fue una idea que trabajamos con el gerente de promoción de la inversión privada, con el doctor Diego Ferré y conmigo, digamos, los dos, después de, me acuerdo, una reunión larga de trabajo, dijimos, bueno, ok, que quede claro, y le comparto esta conversación, ok, doctor Ferré, que quede claro que nosotros, si no avanzamos, nos paramos de la mesa. En el momento, y esa era posición mía personal, en el momento en que el concesionario se daba cuenta que yo no podía pararme de la mesa, esa negociación iba a acabar mal. Entonces, la opción de resolver el contrato era una opción que tenía que estar sobre la mesa para poder negociar bien. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, si eso queda claro y lo ponemos sobre la mesa, de que si no avanzamos, nosotros estamos dispuestos a irnos por un costo muy alto, pero finalmente lo asumimos, nos sentamos a revisar este contrato y, por lo tanto, a avanzar en los acuerdos que se pueda de cara a una futura adenda. Entonces, fue una decisión con la GEPIP, con el doctor Ferré. ¿En el momento mismo de estar conversando con la AMSAC? ¿O estuvieron aparte usted y el señor Ferré? No, doctora, ahí… ¿Tomaron la decisión juntos y solos, sí, apartados de la AMSAC? Sí, yo diría que eso fue un esquema de trabajo muy ordenado. Para mí era importante eso, es decir, el doctor Ferré negociaba en el marco de un espacio de negociación que discutíamos conmigo directamente, y cuando participaba yo, por supuesto, quedaba claro de que ese marco de negociación, es decir, las líneas rojas que estábamos dispuestos a mantener, no se podían mover, ¿no? ¿Cuenta con documentación de los antecedentes al acta de suscripción del 20 de mayo del 2011? Digamos, acuerdos previos, informes técnicos. ¿Cómo tomaron esa decisión? No, presidenta. Nosotros optamos por no tener registros ni en audio ni en actas de los puntos que se estaban tratando. Optamos por tener reuniones verbales donde se trataban los temas, y solo al final planteamos por escrito lo que finalmente se tradució en el acta. Esa técnica de negociación es algo que sí le pedí al gerente de GEPIP para, a mi juicio, evitar poder ceder algunos puntos, pero sin mirar la negociación completa, ¿no? ¿Esta idea de la renegociación la compartió la señora Villarán o fue algo que solamente fue de usted y del señor Ferré? No
nosotros, Presidenta, no hubiéramos podido empezar la discusión sin haber informado a la alcaldesa y sin que hayamos tenido la autorización de la alcaldesa.